Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Istlani. Hoy nos vamos a enterar de qué es el amor y cuál es su función desde la neurociencia, al enamorarnos qué pasa en el cerebro, desde Romeo y Julieta hasta Disney y Hollywood, ¿es natural la idealización romántica? ¿Amor, apego o adicción son tan distintos? En una ruptura amorosa, ¿por qué sufrimos? Para respondernos estas preguntas y otras, hoy nos acompaña Genaro Coria Ávila, doctorado en Psicología Experimental en el área de Neurociencias Comportamentales en Montreal, Canadá, investigador del Instituto de Investigaciones Cerebrales en Veracruz, México, experto neurocientífico del comportamiento y las emociones como el amor, que es el tema que abordaremos hoy. Hola Genaro, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y pues para acompañarnos el día de hoy y pues para compartirnos mucho de lo que tú sabes. Hola Itzel, buenas tardes, buenos días a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, pues un honor y un placer que estés por acá. Entonces, pues sin más, Genaro, vamos entonces a empezarle así de lleno, rápido. Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿te parece? Claro, adelante. Oh, Esperemos que sea de interés para toda tu audiencia. claro que sí, así va a ser. Bien, pues la primera pregunta, Genaro. El amor romántico idealizado que se ve retratado en obras desde Petrarca, Dante Alighieri, Shakespeare, hasta películas de Hollywood o Walt Disney, se deriva de necesidades biológicas naturales como el apego o el placer sexual. Wow, qué buen tema y qué buenas preguntas. Mira, a mí para poder contestar esto, a mí me gustaría explicar a tu audiencia que en nuestro cerebro tenemos esencialmente dos grandes fuerzas que dominan todas nuestras conductas. Una que se basa en las emociones y que regulan nuestras decisiones a corto plazo. Y otra que se basa en nuestra cognición y que regula nuestras decisiones a largo plazo. Y esta capacidad emocional y racional es lo que todos los días utilizamos para todas nuestras actividades, incluyendo la búsqueda de pareja y adentrarnos en ese gran mundo de lo que llamamos el amor. Cuando tú me preguntas si estos ejemplos de grandes amores que hay en la historia o en las novelas dependen de algo biológico, la respuesta es sí, siempre es algo biológico. La diferencia es con qué subestructuras de nuestro cerebro estamos tomando la decisión. Con aquellas que nos ayudan a tomar decisiones en el corto plazo o con aquellas más dependientes de la cognición y de la corteza que nos ayudan a tomar decisiones en el largo plazo. Si pensamos en esta capacidad que tenemos los humanos, el Homo sapiens, de ser emocional y racional, mi primera respuesta sería, es que el amor, Itzel, es una emoción, es un sentimiento, es un pensamiento y es el conjunto de comportamientos que surgen de esta amalgama de corto y largo plazo que la evolución y la biología nos brindó para tomar decisiones y poder tener la mejor adecuación biológica. A veces incluso lo cognitivo, lo cognitivo y lo romántico, lo que vemos plasmado como platónico, sigue siendo biológico porque sigue siendo algo que surge de nuestro cerebro cognitivo. Entonces, a lo largo de este chat, de esta charla, si tú me das chance, lo vamos a ir desglosando de dónde surge uno, de dónde surge otro y los diferentes nombres que le ponemos a veces. Exactamente, ok, pero bueno, ya ahí nos vamos enterando bien exactamente de dónde parte todo esto. Y bueno, una pregunta relacionada. El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, decía justo que el amor de pareja, aunque se sentía muy bien emocionalmente, es un instinto y nada más, y que solo sirve para procrear y perpetuar la especie. Es de los filósofos pesimistas. Y bueno, ¿es realmente el amor solo un mecanismo evolutivo y de supervivencia? Sí, igual que comer, todos estos mecanismos conductuales o procesos biológicos que nos llevan a comportarnos de una forma surgen de la evolución y de la biología. Surgen de los mecanismos de adaptación que todos nuestros ancestros tuvieron a lo largo
de millones de años. El ser humano, el Homo sapiens, tiene 300,000 años existiendo, pero antes de nosotros hubo otros individuos de género Homo y otros homínidos y otros mamíferos y otros reptiles y otros peces. Así nos podemos ir hasta hace 500 millones de años hasta que surge la primera neurona en las medusas. El punto de todo esto es entender que a lo largo de la evolución existen mecanismos que hacen más eficientes a las especies. Y ser eficiente significa no morirte y lograr reproducirte, al menos desde el punto de vista biológico. Eso es lo que la educación biológica dice. Por lo tanto, si hablamos del amor como una emoción que te hace lograr reproducirte, mantener a tu pareja, criar a tus bebés, que no se te mueran, sí, claro, es una adaptación biológica. Y entonces tendríamos que regresarnos a ver dónde surge, cuáles son los vestigios conductuales en otras especies que pareciera que tienen las mismas expresiones de apego que nosotros, y en qué momento se diferencia esto de los Homo sapiens. Y entonces volveríamos a la premisa con la que yo empezaba. Compartimos emocionalmente estos principios con muchas especies, pero hay un punto en la historia, hace aproximadamente unos 3 o 4 millones de años, donde nuestra corteza se expande y nos da capacidades cognitivas mayores, donde podemos usar el pensamiento abstracto y llamarle a muchos de nuestras emociones y sentimientos con nombres que los animales no tendrían esa capacidad. Y podemos pensar en que esto lo podemos extender en el tiempo y entonces llevar a lo que sería una emoción de corto plazo a un sentimiento que ahora puede durar toda una vida o décadas o incluso pasar a las otras vidas si es que las hay. Y esta capacidad cognitiva es lo que nos permite al Homo sapiens hacer de algo que originalmente empieza como una característica biológicamente o exclusivamente biológica, algo que lo llevamos mucho más allá y que lo podemos hacer trascender en el tiempo. Ok, perfecto. Bueno, ahorita vamos a ir diferenciando algunas de estas palabras que tú nos estás comentando para que podamos entender incluso mejor el concepto. Pero antes de eso, bueno, me gustaría hacerte entonces la pregunta. Entonces, ¿qué es el amor o cómo lo definirían ustedes desde el punto de vista de la neurobiología? Ok, desde el punto de vista de la neurobiología es muy simple. Es la activación de ciertos neurocircuitos asociados a una recompensa inminente. Recompensa asociada con apareamiento y posiblemente éxito reproductivo. Eso es. Pero si te das cuenta, esos neurocircuitos, aunque los conocemos y sabemos cuáles son, qué neurona se conecta con cuál, es una explicación bastante reduccionista, porque muchos de tu audiencia que nos escucharon dirían, no, el amor es mucho más que eso. Y yo le diría a tu audiencia, claro, es mucho más que eso, porque tenemos una capacidad cognitiva de jugar con estos conceptos, hacerlos abstractos, crear definiciones y jugarlas en el tiempo y la importancia simbólica que pudieran tener. Y esas mismas creaciones abstractas se empiezan a utilizar o a formar parte de nuestros mecanismos de recompensa que trascienden el tiempo y que al pensar en esas ideas eternas o suprahumanas, alimentan esos mismos neurocircuitos de recompensa que tenemos todos los mamíferos y otras especies y que se vuelven algo muy bueno de tener, algo que procuramos y que nos gusta pensar que así es. En esta idea de si es solamente algo biológico para la reproducción, sí, así empezó, pero afortunadamente o por casualidad, no lo sabemos, la cognición nos permite pensar en esto y llevarlo mucho más allá. Casi yo diría a tu audiencia que el amor es lo que tú quieras que sea. Puede ser una emoción fugaz que dura para un encuentro romántico detrás de un zaguán y alguien podría decir que ese fue su encuentro romántico de fabuloso y alguien te podría decir que no, que el amor va más allá del enamoramiento y que el ego y el ágape son diferentes y que duran para siempre y que hace cosas maravillosas. Y la respuesta es sí, porque toda esa gama la tenemos en nuestro cerebro. Lo interesante es saber entender de dónde viene cada una de ellas, las de corto y largo plazo, y poder entendernos como especie
y poder entender por qué a veces nos sentimos de la manera que nos sentimos. Ese sería el punto más importante. Y entonces entraría aquí ya el terreno de la subjetividad, ¿no? Ya para cada individuo, por eso, aunque partimos de la misma base, cada quien lo conceptualiza un poco diferente. Totalmente. La misma base biológica yo te podría recitar aquí los neurocircuitos que se activan y los neuroquímicos que se activan cuando un humano o un mamífero ve por primera vez a una pareja atractiva. Y podríamos decir, es que ahí se activó el neurocircuito. Es un neurocircuito de deseo, un neurocircuito de recompensa que promete al individuo con emociones, con un estado afectivo que se siente bonito, que algo bueno puede pasar. Y ese es el estado que la biología nos brinda de primera instancia. Es como una respuesta conductual por default. No necesitas aprender eso, la naturaleza te lo regaló. La primera vez que te encuentres a alguien con quien la reproducción sea una posibilidad de éxito, sentirás bonito para que no te cueste trabajo decidir ir y acercarte. Ese es el primer paso. Y ahí nos podríamos comparar incluso con otras especies de homínidos o de otros mamíferos, en donde el deseo es quizá lo que compartimos con todos ellos. ¿Cuánto dura ese deseo? Entonces empezamos al terreno de la temporalidad. Bueno, en muchas especies dura lo que dura la época de apareamiento, ¿no? En otras especies tienen la capacidad de quedarse con esa pareja por mucho más tiempo, más allá del mero apareamiento, donde empiezan a compartir un nido y empiezan a compartir el cuidado de las crías. Y te das cuenta que además de que había un deseo biológico, sexual por la pareja, hay las ganas de querer quedarse a formar lo que llaman una pareja monógama. Y en otras especies que tenemos la capacidad cognitiva de jugar en nuestra mente con el tiempo, podemos proyectar esto a muchos más años. De hecho, hacemos promesas para siempre, de que esto va a durar para siempre, para toda una vida. Y esa capacidad no es ficticia ni es irreal. Es simplemente el resultado de una capacidad que tenemos de proyectar de manera abstracta y subjetiva, como tú dices, algo cuyo origen es biológico, pero que tenemos esa capacidad mental de racionalizar, jugar con el tiempo y alargar de una manera muy interesante todas esas emociones. Esa capacidad de jugar con el tiempo en nuestra mente, es quizá el principal atributo que surge de la evolución de nuestra corteza. Piensa, por ejemplo, que gracias a nuestra corteza, donde podemos guardar memorias que ocurrieron hace 1 año, 10 años o 20 o más años, podemos ir a esa base de datos, recobrarla, volver a manejarla ahorita en el presente y generar un sentimiento que se acerca de alguna forma a los estímulos que originaron ese recuerdo. Pueden ser sentimientos tristes, pueden ser sentimientos de euforia, pueden ser alegres y a veces también los proyectamos al futuro. Entonces, si nos damos cuenta, el Homo sapiens, con nuestra corteza y esa capacidad cognitiva, tenemos una máquina del tiempo en nuestro cerebro, que no solamente se enfoca en lo que está ocurriendo hoy, ni en el estímulo, ni en la pareja que estoy viendo ahorita frente a mí, sino que puedo proyectar con mi mente cosas al pasado, cómo me ha ido, cómo me fue bien, me fue mal, y proyectarlas al futuro, a tener una aproximación, a planear en el largo plazo, que sin duda es otra capacidad muy valiosa que tiene nuestro cerebro, que es no solamente vivir de acuerdo a las recompensas o aversiones del momento presente, sino que podemos planear al futuro, y eso nos lleva a vivir de ese tipo de sentimientos y de expectativas a largo plazo. Perfecto. Entonces, ahora con esto que me dices, la pregunta sería, ¿los animales entonces son capaces de amar como los humanos en algún punto o en dónde somos distintos con ellos? Sí, qué interesante, porque cuando le ponemos el nombre amar, estamos metiéndonos en un terreno que muchos
filósofos o muchos pensadores o incluso muchas personas no estarían de acuerdo con algunas respuestas cuando ponemos la palabra amor, ¿sale? Yo lo que te diría es, volviendo a la idea de que el amor es una emoción, un sentimiento, un pensamiento y conductas que surgen de eso, yo te diría, sí, los animales tienen correlatos emocionales y conductuales donde buscan preferentemente y selectivamente a una pareja, se quedan con ella y pueden en algunas especies quedarse para siempre con esa pareja. No todas las especies lo hacen. Y entonces aquí es donde entran las preguntas, bueno, ¿quiénes lo hacen y cómo los clasificamos? Y surgen las clasificaciones como, es que son monógamos, ¿no? Y los que son monógamos tienen la capacidad de quedarse con una sola especie, y los que son promiscuos o polígamos, pues no tienen esa capacidad. Y lo empezamos a explicar desde el punto de vista evolutivo, es que los monógamos encuentran a su pareja, se quedan con ella, hacen un nido, crían juntos a los bebés y son muy exitosos siendo monógamos. Pero cuando volteas a ver a los otros, a los polígamos, dices, bueno, es que también tienen muchas parejas, también tienen muchos hijos, muchos se les mueren, pero otros no. Y cuando ves quién tuvo más éxito reproductivo, te das cuenta que cada uno tuvo su propio éxito de acuerdo a sus presiones ambientales. Es decir, los monógamos tienen que ser monógamos porque las presiones ambientales les exigen ser monógamos para poder no morirse y reproducirse. Y los polígamos, pues tienen que ser polígamos, porque si no son polígamos, alguien más se va a llevar todo el éxito y no ellos. Ser monógamo y ser polígamo surge otra vez de la biología. Y entonces empezamos a pensar, oye, ¿y los monógamos por qué son monógamos? ¿Por qué les gusta estar solo con una pudiendo estar con varias? Bueno, aparte de las presiones evolutivas, bueno, pues porque sus cerebros contienen información, que si quieres ahorita que me lo preguntes, lo hablamos, tienen información, tienen neurocircuitos, tienen neuroquímicos que los hacen querer quedarse con una sola pareja, que no los hacen querer irse con otra. Y eso indudablemente nos lleva a los humanos, a este 14 de febrero. Oye, entonces los humanos, ¿qué somos? Somos monógamos, somos polígamos. Ahorita que me lo preguntes. Ahorita vamos para allá para que empiece. Exactamente. Bueno, pero antes de seguir, pues hemos estado hablando justo de algunos términos como emoción y sentimiento. ¿Nos podrías ir definiendo, pues de algún modo sencillo, este tipo de términos como emoción, sentimiento, pensamiento que hemos estado hablando, comportamiento, para que entendamos mejor? Sí, existen muchas definiciones de emoción. A mí me gusta una definición que da Antonio Damasio en su libro El error de Descartes y en búsqueda de Spinoza, donde dice, mira, las emociones son esencialmente reacciones de neurocircuitos cerebrales que se sienten bien o se sienten mal, en respuesta al presente o a estímulos que están en el presente. Esa es una emoción. De hecho, Jack Pansek, que es un autor del cual hablo mucho, dice, esas emociones, esas reacciones de neurocircuitos de tu cerebro son señales que al hacerte sentir bien o al hacerte sentir mal, te dan un impulso inmediato sin que hayas tenido la necesidad de aprender para saber hacia dónde te tienes que dirigir, ya sea acercarte más o alejarte más. Las emociones desde esa perspectiva es la respuesta a los estímulos en el presente, a los que están frente a ti. Los sentimientos, entramos al terreno de la máquina del tiempo que te decía yo hace rato. Los sentimientos es la representación de la emoción cuando el estímulo ya no está presente. Es decir, el oso que te espantó ya no está ahí, pero tú sigues pensando ya después en todo lo que ocurrió y en lo mal que te sentiste. Ese sería un sentimiento para Antonio Damasio. Es decir, volver a hacer la activación de los neurocircuitos que se activaron durante el evento real, pero jugando con esa máquina del tiempo que es recobrándolo de las memorias y jugándolo en el presente. Y los sentimientos también pueden generar estados afectivos, pero la gran diferencia es pues, que ocurren después del tiempo o se prolongan en el tiempo.
Esto es bueno y también puede ser malo, porque mucho de nuestro sufrimiento como seres humanos nos lleva a que extendemos las emociones hacia sentimientos que pueden durar, cuando son malos, cuando son tristes, pueden durar años o décadas. Y hay gente, por ejemplo, sufriendo por pérdidas emocionales que llevan muchos, muchos años sufriendo por eso. Es el sentimiento, es la emoción revivida con nuestra capacidad de ir y cavar en el baúl de las memorias que están en la corteza, recuperarlas, jugarlas con nuestra corteza prefrontal y generar otra vez ese estado parecido, no igual, pero muy parecido a lo que lo generó originalmente. Pero también puede ser bueno, porque gracias a esa capacidad es que volvemos a la idea del amor y de lo abstracto y de romantizarlo y proyectarlo hacia tiempo indefinido. Podemos hacer que algo dure mucho tiempo a pesar de que el estímulo original ya no está necesariamente presente. Y cuando pasamos al terreno del pensamiento, yo diría que el pensamiento igual es la actividad de neurocircuitos, principalmente corticales, procesados en una parte de aquí adelante de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, donde toma información del pasado, la compara con el presente y la proyecta al futuro. Y pues nos gustaría pensar que los pensamientos no tienen un estado afectivo, pero la realidad es que siempre llevan un estado afectivo basado en una predicción de recompensa. Cuando pensamos en algo como el amor y pensamos, ¿por qué me quiero casar? ¿Por qué me quiero quedar aquí para siempre? Bueno, sería un conjunto de emociones, sentimientos, pensamientos que nos ayudan a proyectar de acuerdo al presente y al futuro escenarios posibles donde nuestra educación va a tener éxito. No sé si con eso voy siendo más o menos claro. Sí, sí, muy claro. De hecho, bueno, aquí nada más surge, bueno, otro término que es estados afectivos. Exactamente, ¿qué sería un estado afectivo? Pensando en esto. Para algunos autores, como Jack Pansek, los estados afectivos es otro nombre para decirle las emociones. ¿Sí? Es decir, son estados que se sienten bien o mal. Esencialmente esa es la respuesta. Y que al sentirse bien o mal, pues algunos le llamarán emociones, pero en los estados afectivos la idea es que son reacciones o respuestas cerebrales que de cierta forma tenemos esa capacidad de responder cuando detectamos al estímulo correcto. Cuando hablamos del amor, por ejemplo, diríamos, ¿cuál es el estímulo correcto para que esos estados afectivos de enamoramiento surjan? Y la respuesta es, bueno, hay unos muy generales que como ente biológico y como Homo sapiens serán los mismos que tú y que otra persona en China o en la India o en África. Esos son aquellos estímulos generales que biológicamente evolucionó tu cerebro para responder ante ellos. ¿Como cuáles? Pues muchas características que son indicadoras de buenos genes. Ciertas características femeninas, ciertas características masculinas, cierto tono de voz en los hombres, cierta proporción de grasa y de caderas en mujeres, ciertas estaturas, ciertas coloraciones, cierta textura de piel, etc. Esos son generales porque tienes en tu cerebro sistemas biológicos que surgen desde el cerebro Homo sapiens, pero habrá otras que son muy particulares de ti que vives en Jalapa o en la Ciudad de México o en Chihuahua o en China o en la India y que lo hace totalmente diferente al otro individuo. Porque esos estímulos ideales que activan tu deseo y tu proyección al futuro dependen mucho de tu capacidad cognitiva y tu capacidad cognitiva se retroalimenta con tu cultura y con lo que te han enseñado que es bueno o malo. Entonces esa información cultural entra dentro de la cascada de información que retroalimenta tu proyección a la recompensa. Entonces, al final de cuentas, la pareja ideal de cada uno de los tantos millones de humanos que hay en el planeta puede ser parecida en muchas cosas y muy distinta en otras. Incluso puede ser parecida en algunas cosas entre tú y tu mejor amiga y
Y la gran diferencia la hace lo cognitivo, donde para una lo ideal es un tipo de pareja y para la otra amiga es otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque esos neurocircuitos que te dicen el estímulo correcto no solamente dependen de tu biología y tus genes, dependen de todo ese bagaje de información desde el momento en el que naciste, le empezaste a meter de manera consciente o inconsciente a tu cerebro y que te ayuda a ir tomando decisiones conforme vas experimentando lo bueno y lo malo, conforme se va activando tus estados afectivos, buenos y malos. Y al final de cuentas, pues todos tenemos una respuesta para eso. Mi pareja ideal es, y tenemos una lista de cosas, ¿no? Porque ciertamente depende de lo biológico y lo cognitivo. Ok, perfecto. Y bueno, y nada más un último término. A veces también utilizamos el término apego. ¿Qué sería este término de apego? ¿Cómo lo podríamos definir? Fíjate que el apego, yo lo podría explicar de una manera similar a lo que es el deseo. El deseo, desde la perspectiva neurobiológica, es el inicio del apego. Para que tú tengas un apego, necesitas sentir un deseo de querer estar cerca o de obtener algo, de mantener cerca de ti algo. Y podemos decir que hay deseo que dura unos cuantos minutos y deseo que se convierte en un pensamiento recurrente a lo largo de tu día y que ya no puedes dejar de ser funcional, ya no puedes ser funcional por estar pensando en eso que es la fuente de tu deseo. Cuando el apego yo diría que es la capacidad de formar un deseo selectivo hacia algo o hacia alguien. El apego, desde mi perspectiva, es una respuesta normal en todos los mamíferos reptiles. Tenemos la capacidad de formar una preferencia selectiva hacia algo. Ahora, esa preferencia normalmente depende de que si la obtienes y te da algo bueno, se refuerza y la sigues prefiriendo. Pero si te va mal cuando la elegiste, entonces dejas de preferirla. Un apego sano tiene esos mecanismos de retroalimentación. Si me gusta, me va bien, genera estados afectivos buenos, la sigo prefiriendo. Un apego disfuncional o tóxico sería aquel que, a pesar de que te estés yendo mal cuando lo obtienes, lo sigas prefiriendo. ¿Sale? Entonces la pregunta es, ¿por qué existen apegos tóxicos o negativos? Porque esos apegos, el sistema del deseo, es un sistema que depende de la expectativa, depende de la promesa de recompensa. Y está diseñado ese sistema, bueno, diseñado no sería la palabra, evolucionó ese sistema para que cuando algo muy bueno ocurra, tú sepas esperar y esperar y esperar y esperar para que si ocurre algo bueno, se te retroalimente toda una cascada de temporalidad de todo el esfuerzo que tienes que hacer y de desear y de ir y buscar y de adquirir para que ocurra ese momento grande del boom, el gran recompensa que estabas esperando. Y que si algo en este trayecto se siente feo, estés dispuesto a esperar y esperar y a omitir como algo importante, porque lo importante está a punto de ocurrir después. Esto ocurre con las drogas, esto ocurre con la comida, esto ocurre con los enamoramientos, esto ocurre en todas las cosas que deseamos, involucramos este sistema del deseo. Y el sistema de apego, desde un punto de vista funcional, nos ayuda a ir y procurar lo que es bueno para nuestra educación. Pero sin duda tiene posibilidad de hacerse un círculo vicioso y de empezar a desear cosas que no necesariamente son buenas para el individuo, pero como se ancla el sistema de deseo por los neuroquímicos liberados, se comienza a desear de manera descontrolada. El ejemplo mejor para explicar esto son las drogas, Itzel. Una persona que consume drogas va a experimentar activación de este sistema del deseo, sobre todo de las que son muy fuertes, como cocaína, anfetaminas, fentanilo, heroína, que activan este sistema de recompensa y deseo de una manera tan fuerte que todo lo que pase antes o después ya no importa. Y el sistema se ancla en desear y desear otra vez ese encuentro, ¿no?
Sí, pues, bueno, vamos a tratarlo también un poco más adelante, pero creo que con eso nos queda, pues, bastante claro. Y bueno, ahora, mencionando esto de la diferencia entre animales y humanos, ¿los animales tendrían relaciones afectivas? ¿Tendrían estos estados, entre sí, más allá de la sexualidad o la supervivencia, o sea, que fuera por otros objetivos? Sí, la respuesta otra vez sería sí. Los animales tienen la capacidad de demostrar vínculos afectivos que van más allá del sexo. Mm. Un ejemplo sería ver a las mamás. Las mamás de muchas especies tienen un vínculo muy fuerte con sus crías y los cuidan y los procuran, y no tiene nada que ver con sexo. Tiene que ver con sistemas emocionales de querer cuidar a alguien y querer estar cerca de alguien. Y es la manera como la naturaleza evolucionó para asegurarte que tengas adecuación biológica, es decir, que tu descendencia no se muera. Muchos han argumentado y lo creen, y parece ser así, que la capacidad de ser monógamo y de enamorarte de una pareja surge de esos neurocircuitos maternales, como una rama adicional que se entrelaza con el deseo sexual, o que al menos así comienza, donde tienes la capacidad de sentir deseo sexual por alguien, pero al mismo tiempo formar de manera selectiva una preferencia por ese alguien, a quien llegas a identificar con sus características físicas, de voz, de olor, de manera de ser, y que esas características las incorporas a que sean el estímulo adecuado que tiene que activar el sistema de vinculación afectiva. De tal forma que pensaríamos que así, la pregunta que me hace, ¿los animales tienen esa capacidad? Sí, sí la tienen. Principalmente hacia las crías, principalmente hacia los otros miembros de su manada. eh, y en algunas especies esto se hace mucho más selectivo hacia la pareja sexual con la que van a tener apareamiento y reproducción. Perfecto. Entonces, bueno, ahora, pues el caso te empieza a poner complejo. Entonces, ahora en los humanos, a través de la historia, el contrario, se observa que las relaciones de pareja suelen ser, pues, compromisos patrimoniales o por beneficios de poder, por conveniencia o de cualquier otro tipo. Y no solo pasa en la realeza o en los gobiernos. ¿Habría alguna explicación desde la neurobiología de por qué hacemos esto los humanos? Sí, eh, normalmente las teorías de selección de pareja, pues te dicen que los individuos tienen que invertir para poder, pasar sus genes, ¿no? Entonces siempre se dice, si lo vemos desde el punto de vista más simplista con los gametos, bueno, el macho invierte 200 millones de espermatozoides en un apareamiento y la hembra invierte uno o quizá 20 óvulos en ese apareamiento. Entonces, ahí es donde empieza la respuesta respecto a los recursos que cada sexo invierte. Eh, no solamente ahí empieza, sino que trasciende a que si la hembra queda embarazada, tendrá que invertir recursos de alimenticios y energía para que crezca las crías dentro de ella, ¿no? Eh, Esto nos lleva a la idea de que aparearte y elegir no solamente una decisión momentánea y, y cuya inversión es así de un día, sino que hay mecanismos que se fueron seleccionando para que esa inversión que normalmente implica toda esa energía, pero aparte en el momento de la propia selección del apareamiento, muchas especies se vuelven vulnerables ante depredadores y ante peligros en el momento del apareamiento. De alguna forma, cuando hablamos de invertir, tenemos que tener claro que tendría que haber mecanismos cerebrales que te hagan que bajes la guardia un poco ante los peligros del presente, del momento, que bajes de alguna forma eh,
tus mecanismos de tener cuidado de que no te mueras, hacerte ligeramente vulnerable al momento del apareamiento para que ocurra, porque si nadie se hiciera vulnerable, nadie se aparearía, ni los animales ni los humanos. Pero sin duda tiene que haber otros mecanismos neurológicos, tanto del corto plazo como del largo plazo, que de alguna forma te ayuden a garantizar que tu inversión es segura. Cuando tú me dices, oye, esto surge como una conducta del patriarcado para proteger los recursos, la respuesta es, pero es que también lo podemos ver sus correlatos en muchos animales, donde el macho hace un repertorio conductual que muestra que la inversión tiene cierto futuro, que es prometedora, ¿no? Veamos los rituales de apareamiento de muchas aves en las que el macho tiene esos plumajes coloridos, esas colas tan largas, la del pavo real, que es un buen ejemplo de cómo siendo, entre comillas, tan bello, es al mismo tiempo tan capaz de que nadie se lo haya comido, ¿no? Con esas plumas que estorban tanto, ¿no? Entonces, de alguna forma, las especies, tanto los animales como los Homo sapiens, los humanos, tenemos en nuestro cerebro la capacidad de emocionarnos, pero también de proyectar la probabilidad de que esta inversión tenga un buen éxito. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de que el matrimonio o se hace para mantener las riquezas? De nuestra capacidad cognitiva de proyectar hacia lo más abstracto algo que inicia desde lo biológico. Sí, yo estoy seguro que si pudiéramos trazar de dónde surge todo esto, empezaríamos a darnos cuenta de que como especie como especie biológica, también compartimos estas características de el más fuerte, el que tiene más jerarquía, el que tiene más dominancia, el que tiene más territorio, es parte de lo que importa. Y lo podemos incluso hacer más abstracto, a llevarlo a lo intangible, a los papeles, a las herencias, a lo que no estamos viendo necesariamente, pero creo que incluso eso que es más, desde esta perspectiva que la pregunta es más política, es incluso rastreable hacia lo biológico como una capacidad que tenemos los humanos de asegurar que nuestra inversión sea segura. Entonces ahí sería una mezcla entre, bueno, eso que nos comentas, ¿no? Una mezcla entre la biología y pues sí, o sea, la parte cognitiva de querer asegurar el futuro, ¿no? Esto ya es muy proyectado hacia el futuro, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahora con todo esto, para seguir ahondando más en el tema, ¿qué te parece si ahora vamos a hacer una dinámica donde yo te voy dando una descripción, una reseña de la historia de alguna película o de un libro, y con base en eso te voy haciendo algunas preguntas. Vayamos entendiéndonos. Bueno, a mí todas. perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con Dante Alighieri. Vamos a empezar con el poeta italiano del siglo XIII, autor de la Divina Comedia, y en su primera obra conocida, La Vita Nuova, narra cómo Dante justo conoce a Beatriz a los 9 años, se enamora de ella a primera vista y después siente un amor platónico por ella, es decir, la idealiza y jamás tienen una relación. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿existe algo parecido al amor a primera vista en humanos o en otras especies? La respuesta es sí, pero déjame explicarte un poco cómo funciona esto que llamamos amor a primera vista. En teoría, el amor a primera vista tendría que ser sentir esa emoción de amor hacia alguien que nunca antes has visto, ¿sabes? Y sentir esa emoción, ese deseo, esa promesa de recompensa de la que estoy hablando, esas mariposas en el estómago. ¿Eso ocurre? Sí, sí ocurre. ¿Cuál es el posible mecanismo que explica eso? Existen dos. Por un lado, el que yo decía de que se activen tus neurocircuitos del deseo y de la predicción con base en ver estímulos que llamamos en psicología experimental estímulos incondicionados, estímulos naturales que tus ancestros evolucionaron para responder a ellos.
y que cuando los tengas frente a ti, tu cerebro en automático va a responder ante ellos porque todos tus ancestros les fue bien respondiendo ante ellos. ¿Sale? Decía yo hace rato algunos, cierto tono de voz, cierta textura de piel, cierta proporción cintura-cadera, cierta estatura, cierta vello en la cara, cierta musculatura, etcétera, etcétera. Características puramente biológicas. Pero habrá alguien que me diga, es que ¿sabes qué? Yo conocí a alguien que no era nada de eso que tú dices, pero me gustó mucho cómo olía. Y era un perfume que tenía mucho tiempo que no olía yo y me llamó la atención solo por eso. Bueno, ahí entramos en el terreno de la psicología y entraríamos en el terreno de explicar las memorias pavlovianas o el aprendizaje pavloviano, donde las improntas que muchos han estudiado te dicen que cuando tú eres bebé, todavía muy inconsciente de lo que pasa en el mundo y eres expuesto a ciertos estímulos neutrales, como olores, sonidos, etcétera, etcétera, pueden anclarse en tus memorias como algo, como una cereza del pastel que hará la diferencia cuando tengas que tomar una decisión. Entonces, si tuvieras a dos prospectos extremadamente buenos, porque son atractivos para ti, tienen poder, tienen jerarquía, tienen muchos recursos, etcétera, pero uno de ellos tiene el estímulo de ese olor o ese perfume que inconscientemente asociaste con épocas de tu infancia, como Alighieri con Beatriz, entonces la respuesta es sí. Aunque nunca haya tenido nada con ella, cuando la detecte, esos estímulos se convierten en estímulos condicionados y se convierten en la cereza del pastel que te hace soñar y te hace tener pensamientos abstractos y sentimientos y pensamientos que llevan en el tiempo este amor platónico. Sí. Entonces sí existe. La pregunta es, cuando tú respondes a un amor a primera vista, no necesariamente tienes que ser consciente. Muchas veces es inconsciente. Y la respuesta es, si pudiéramos hacer conciencia plena de ese momento, tendríamos que reflexionar qué cosa de esta pareja es a lo que estoy respondiendo. Y a lo mejor si tuvieras el tiempo y te detuvieras, hicieras tu emoción a un ladito y pudieras con mente fría desglosar, te apuesto que encontrarías 1000 defectos que te dirían no bailes por ahí, y a lo mejor un estímulo condicionado que te diría, pero es que tiene esto que de manera inconsciente me hizo elegirle. Y otra vez volvemos a la idea de que esos mecanismos emocionales asociados con el deseo y la recompensa son los mecanismos que la naturaleza ha seleccionado para que de cierta forma sigamos reproduciéndonos. De lo contrario, imagínate si fuéramos todos fríos y críticos, nadie se reproduciría porque todos tenemos 1000 defectos. Y no habría pareja que nos elegiría, porque somos realmente, ¿quién querría hacer una inversión cuando ve todo lo que somos en realidad? Tenemos que hacernos vulnerables a través de las emociones, formar apegos, y esa vulnerabilidad nos hace elegir, seleccionar y elegir, y planear en el corto plazo y también en el largo plazo con nuestra capacidad cognitiva. Claro. Sí, entonces, bueno, lo que tú dices, como el amor a primera vista sería tan inconsciente que lo ideal entonces es que paremos un poquito y mente fría, ¿no? Para no irnos de lleno con un amor que todavía no sabemos que si es bueno. Una de las cosas críticas, Itzel, es que cuando tomamos elecciones únicamente con nuestras emociones, la estamos tomando con una promesa de nuestro cerebro en el corto plazo. Te está diciendo en el corto plazo tiene que ir bien. Pero la cosa es que nuestra cultura y nuestra sociedad no vive en el corto plazo, a menos que quieras tener una pareja cada día o cada 8 días o cada 15. Bueno, pues entonces irás eligiendo con las emociones en el corto plazo, pero la manera como nos hacemos funcionales, al menos desde el punto de vista cultural, de la sociedad, incluso desde lo moral, lo ético, tenemos que aprender a tomar decisiones que también sean para el largo plazo. Y para el largo plazo, tenemos que hacer a un ladito las emociones y ver todo este panorama frío de cómo nos va a ir, incluso con los recursos que fríamente podríamos ver. Cuando hablamos de esto, podemos verlo fríamente o podemos verlo
muy emocional la situación. ¿Quién es mejor? ¿Quién es más inteligente? Yo le preguntaría a tu audiencia. ¿Alguien que elige pareja con el corazón y como esas novelas donde se desgarran porque están plenamente enamorados, aunque sea alguien sin futuro en todo el sentido, en el sentido de que no sea emocionalmente estable, que tome riesgos innecesarios, que no prometa recursos para la manutención de las crías, que no tenga promesa de quedarse en el nido, o alguien que toma las decisiones fríamente y que, vamos a poner un ejemplo, que decide ser pareja de alguien muy mayor, pero con mucho dinero. Sí. Los dos extremos, ¿no? Alguien totalmente calculado con los recursos y alguien totalmente corto plazo con la emoción. Esos dos extremos, creo que ninguno de los dos son el ideal, Itzel. Creo que desde mi perspectiva, el punto ideal al que todos debemos aspirar es ese equilibrio que te hace disfrutar el presente, que te hace disfrutar la emoción, el estado afectivo que se siente bonito porque estás con alguien que tú quieres, pero que también te tomaste el tiempo para ver que en el largo plazo tenga algo de futuro por esta relación. En el momento en el que tú te inclinas hacia lo mero emocional o mero proyección al futuro cognitivo frío, pues estás tomando las estrategias extremas y ningún extremo nunca es bueno. Creo que la mayoría de la gente te diría no seas fría, no seas así porque vas a sufrir, y en el lado de la emoción te dirían no seas arrebatada o arrebatado, no seas así porque te va a ir mal, no va a durar. Y ese equilibrio es algo que se logra, pues, en algún punto después de tener ciertas experiencias de vida, la gente va teniendo esa capacidad de predecir en el corto y en el largo plazo cómo le va a ir. Quizá por eso es importante aprender de todas las relaciones, ¿no? Desde que eres como Alighieri, enamorado de los 9 años, que ciertamente no sería lo más adecuado, pues hasta que seas una persona mayor que toma pues decisiones más calculadoras. Y bueno, así como algo para tomar nota y para que le podemos reflexionar al respecto, ¿no? De este equilibrio entre nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestra racionalidad, ¿no? Justo. Y bueno, La importancia, Itzel, de tu audiencia, ¿sí? de que los noviazgos, de cierta forma, si lo pensamos bien, tienen que tener una buena duración donde te permita hacer cálculos de cómo va a ir la cosa, ¿no? Sí. No ser tan arrebatados, ni tampoco extenderte 10 años, ¿no? En noviazgo. A lo mejor algo ahí que culturalmente sea aceptable en tu comunidad, ¿no? Exactamente, llegar al equilibrio, ¿no? Como todo es como ir llegando al equilibrio entre estas dos aristas que tenemos, ¿no? Un extremo de las emociones y el otro tan calculador, ¿no? Exactamente. Ok, y bueno, con respecto otra vez con Dante, él, bueno, siempre la idealizó, siempre fue como su amor de toda la vida. Entonces, por ejemplo, en este caso, un amor imaginario podría generar un vínculo o un apego real y efectos neurobiológicos similares a que si hubiera sido en la vida real. Sí, la respuesta es sí. Si lo estás imaginando, tenemos que decirle a tu audiencia que cuando alguien se imagina algo, es algo que biológicamente está ocurriendo en su cerebro. Eh, Ahora, que eso lleve a algo funcional, ya es otra historia. Pero cuando alguien tiene en su imaginación un deseo por algo, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿de dónde surge este deseo? Hace ratito mencionaba yo un poquito las dos posibilidades. Y cuando formamos estos pensamientos recurrentes y obsesivos que nos llevan a idealizar y a proyectar en el futuro lo que tanto deseamos y queremos, pues se pueden hacer estados de
de deseo permanente, donde realmente no nos vemos si no tenemos eso, ¿no? No necesariamente, insisto, esto lleva a una funcionalidad en la sociedad. Por ejemplo, alguien que viviera imaginando que su amor ideal es, no sé, alguien de la realeza, pues digo, es real o está ocurriendo en su cabeza, pero no va a llevarlo nunca a un estado funcional en la sociedad, porque no va a ocurrir probablemente. Y algo que sería importante decir es que mucho de lo que ocurre en nuestra mente tiene su sustrato biológico y pues tiene su explicación en este sentido de los mecanismos neurobiológicos. Ok, ok. Entonces digamos que la mente no discrimina entre lo que sí es real y lo que no es real internamente. Muy buena pregunta. Eh, Fíjate que normalmente hablamos de que tenemos un sistema de cerebral que nos permite detectar cuando estamos frente a algo y modificar nuestra conducta, ¿no? La pregunta es si todo eso que nuestro cerebro detecta siempre está afuera como algo real o si es algo que viene desde dentro de nosotros mismos. Normalmente, desde mi perspectiva, desde la neurología de la conducta, decimos que muchos de estos sistemas cerebrales que nos hacen emocionarnos pueden activarse con estímulos externos, pero también con estímulos internos. Los estímulos internos podríamos decir que son tus propias hormonas, tus propios neuroquímicos, tu estado nutricional, tu estado de carencia o de tener mucho, de saciedad. Piensa en que mucho de lo que deseas o dejas de desear obedece a cómo está tu cuerpo en el día. Por ejemplo, y es algo subjetivo. Piensa, ahorita vuelvo al tema del amor, pero piensa, por ejemplo, en el hambre. El hambre surge cuando tu cuerpo no tiene determinados nutrientes, pero también surge cuando ves algo que se te antoja, aunque no te hagan falta los nutrientes. Entonces, volviendo a la idea esta de que puede surgir por un pensamiento o algo aprendido, algo que te predice que va a ser rico, o algo que necesitas, algo biológico, pues lo mismo podría ser con estas otras emociones. Y podríamos pensar que aunque no sea real porque lo necesites, pues tus mismos estados internos y de proyección de estos sistemas pueden hacer que comiences a desear algo que se te antojó por verlo o porque así te sembraron la idea, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Así es. Y bueno, algo de esto le pasó a Dante, entonces. Ok. Bueno, sí, siguiendo con otro ejemplo, vamos ahora con Shakespeare, con su obra de Romeo y Julieta, donde, bueno, se narra cómo dos adolescentes pues se enamoran apenas verse, se casan al poco tiempo y a escondidas porque sus familias son rivales y por una confusión pues ambos piensan que el otro pues ha muerto y no desean vivir así y pues cada uno decide acabar con su vida. En este caso, el amor en la adolescencia se experimenta distinto. Y pues, ¿cómo sería esto? Justo la experiencia del primer amor o las primeras experiencias románticas y sexuales a nivel neurobiológico, ¿cómo nos determina? Sí. Las emociones que sentimos por alguien, en este caso románticas, o en este caso de enamoramiento, llamémosla, yo creo que son las mismas. Pero, y son las mismas, yo diría que hasta cuando somos de kinder, ¿no? Tenemos nuestro primer amor en el kinder, muchos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es diferente de ese niño o niña de 5, 4 años a la persona que tiene 60, 70 años? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia esencial, insisto, desde mi perspectiva, es el resto de información que ese cerebro adquirió a través de la experiencia. Mientras que Romeo y Julieta deciden en el corto plazo, la persona con más experiencia que no es adolescente y que ha tenido quizá varios novios o novias o
o hasta matrimonios, diría, ¿sabes qué, Romeo? No es así de arrebatada la cosa. No, eso no es inteligente, Romeo. O a Julieta. Julieta no tiene mucha promesa este joven, ¿no? Va a terminar mal. Y esta capacidad de proyectar al futuro, pues solamente surge de nuestra reserva cognitiva, que se alimenta de nuestras experiencias, no de nuestros principios biológicos que heredamos de nuestros ancestros. De hecho, Romeo y Julieta hicieron lo correcto desde el punto de vista biológico y ancestral, que es, ten una emoción intensa, haz lo que tengas que hacer, baja tus niveles, tus filtros de selección, hazte completamente vulnerable, elige y aparéate, ¿no? Ten hijos, porque a lo mejor te mueres mañana, y efectivamente así les fue. Entonces, estas decisiones en el corto plazo, totalmente emocionales, pues todos las tenemos. Y también las tiene la persona de 80 años que se enamora de alguien que conoció en una librería, por ejemplo. La gran diferencia, es que entre más bagaje cognitivo tiene una persona, más control tendrá sobre esos neurocircuitos emocionales primitivos, diría yo, que son el primer torque de la toma de decisiones y que son muy útiles, pero que a lo largo se convierten en algo que no es necesariamente lo más importante. Es como si tuvieras un software en una computadora y el software inicial con el que abres la computadora a los 15 años te dice, sea arrebatado emocional y toma decisiones impulsivas. Pero conforme tienes la computadora más tiempo, le vas cargando otros programas, detector de virus, sistemas de corrección de ortografía, sistemas de inteligencia artificial, que hacen de tu máquina algo muy sofisticado que tú le tuviste que ir metiendo. Y ese es el cerebro de alguien con experiencia. Es el cerebro de alguien que logra proyectar, ya no en el corto plazo, sino en el largo plazo, posponer sus recompensas y tomar decisiones basadas en otro tipo de predicciones, no solo en el corto, ultra inmediato. Yes, ok, es que súper interesante, claro que sí. Sí, pues ellos no lo sabían. Y bueno, ahora la pregunta, ¿por qué causa tanto sufrimiento esta separación amorosa? ¿Qué sucede a nivel cerebral o físico cuando tenemos una ruptura amorosa justo? Fíjate que hasta ahorita te he estado hablando del sistema del deseo, de cómo uno aprende a desear aquellas posibles parejas que tienen estímulos que nos prometen recompensa o adecuación biológica. Pero algo muy importante es saber diferenciar entre el mero deseo y el vínculo afectivo. Hace muchos años, mientras daba yo una charla sobre neurología de esto de los vínculos afectivos, un psicoanalista que pasó después de mí decía en su charla, para poder entender el amor, primero hay que entender la angustia. Es decir, ese estado afectivo de aversión, que se siente feo, de que algo malo puede pasar. La angustia es un tipo de ansiedad. Es sentirte mal porque piensas que algo malo puede pasar. Y si pensamos en esto que te estoy diciendo de diferenciar el deseo de los vínculos, tendríamos que darnos cuenta que cuando tú no tienes por alguien un vínculo, sino solamente deseo, cuando ese alguien se va o te lo quitan, lo que queda no es un estado de angustia ni de estrés. Se fue tu fuente de deseo, punto. Hasta ahí, quien sigue. Pero cuando hay un vínculo afectivo, además del deseo que puede haber, una de las características clásicas que vemos en humanos y en animales es que cuando tú le quitas la pareja a un animalito que tenía un vínculo con otro, ese animalito que se queda solo tiene conductas y respuestas cerebrales asociadas a la angustia, a lo que llamamos el distrés, a lo que llamamos el estrés por separación. Es decir, a diferencia del puro deseo, tener un vínculo significa que va a generar angustia cuando no estés cerca de ese alguien. Y cuando tú me dices, ¿por qué sentirías angustia? Bueno, pues porque más allá de desear estar con alguien, se formaron neurocircuitos o se fortalecieron neurocircuitos que se mantienen estables mientras está la presencia de ese otro. Pero en el momento en el que te lo quitan, es como si te quitaran un contrapeso de una balanza de esas romanas de antes, donde algo que parecía que estaba en equilibrio empieza a tener mucho peso, aunque sea lo mismo, pero es porque algo del otro lado hace falta.
Y esas sensaciones de angustia surgen de una parte del cerebro que tenemos los mamíferos que se llama el cíngulo anterior. Debajo de la parte arrugada tenemos una serie de estructuras que llamamos límbicas, y una de esas que es como una corteza muy viejita, muy filogenéticamente muy antigua, que es el cíngulo, se activa principalmente en los humanos o los otros mamíferos, pero no necesariamente en otras especies que no forman vínculos afectivos fuertes, como serían los reptiles, y que se activa para generar estados aversivos que hacen que el individuo llore, grite, salga y busque otra vez la fuente de su vínculo afectivo. Piensa en esto, por ejemplo, un bebé, un venadito recién nacido, ¿no? Está con su mamá, la mamá se va y el venado siente una angustia de que se fue su madre y se pone a llamarla. Esas vocalizaciones que llamamos de distrés. Esas vocalizaciones surgen de un estado afectivo que se siente mal. Piensa en el niño del kinder que se queda llorando cuando su mamá lo deja en el kinder. Esas vocalizaciones de angustia surgen de un estado afectivo que se siente mal. Y que el objetivo evolutivo es: siéntete mal, llora, grita, porque la fuente de tu cuidado te va a escuchar y va a regresar por ti. Entonces, cuando pensamos en por qué se siente feo que te dejen, es porque tu cerebro te está diciendo, con esos neurocircuitos límbicos primitivos, se acaba de ir alguien con quien tu adecuación biológica prometía algo bueno. Ok. Llora, haz algo, ve y busca, pierde tu dignidad incluso, arrástrate, escribe poemas, ruega, pero haz algo para que regrese. Mm. Y entonces los psicólogos entran y dicen: espérate, eso no es digno, eso no es honorable, eso no es sano, eso es tóxico. Y empezamos a jugar con estas respuestas entre nuestros neurocircuitos, lo que nuestros neurocircuitos biológicos nos están pidiendo a gritos, y lo que nuestra cognición y nuestra cultura nos dice que es lo correcto. Sentirte triste y miserable porque te dejaron es biológicamente normal. Se activó un neurocircuito de tu cerebro que te indica que se acaba de ir algo que era importante. Ahora, que tengas que vivir con eso y perder la dignidad y arrastrarte, etcétera, ya es otra historia. Lo funcional sería entender de dónde surgen y tomar estrategias que te ayuden a sanar en el corto y en el largo plazo. Pero es totalmente entendible por qué alguien se sentiría miserable o mal o triste de que haya sido abandonado. De hecho, esas áreas las que te hablo, el cíngulo anterior, se activan no solo cuando te termina alguien o cuando te abandona, también se activan con el rechazo social. Se activan haciéndote sentir mal. Y a lo mejor a estas alturas ya no sentimos tanto ese rechazo, pero cuando somos más jóvenes, en la secundaria o en la primaria, es más probable que experimentemos el rechazo social por algunos grupos. Y esa angustia, ese malestar que se siente, surge de esos mismos neurocircuitos. Es de esos neurocircuitos que te dicen: tú no tienes ya a alguien importante. Haz algo para pertenecer, ¿no? O para volver a tener. Bueno, aquí me surge algo. Estos neurocircuitos que dices, bueno, no sé si tenga que ver, se oye mucho en redes, ¿no? Que términos como la dopamina, la oxitocina, etcétera. Y leí alguna vez que, bueno, que a veces cuando te duele algo, te duele por la separación amorosa, porque estás en una ruptura, que te tomaras así tal cual un paracetamol, porque te ayudaba a disminuir esa sensación de dolor que sientes. ¿Es verdad esto? Ok. Sí y no. Te explico. Fíjate que estas estructuras límbicas se comunican mucho con nuestro tallo cerebral, que es, digamos, en la base de nuestro cráneo. Y ahí en la base de nuestro cerebro tenemos esto que es el tallo cerebral, donde tenemos químicos que funcionan como analgésicos naturales, o liberamos analgésicos naturales. ¿Cuáles son los principales? Los opioides, ¿no? Opioides es todo aquello que se parece en la molécula al opio, ¿no? Como la morfina, la heroína, el fentanilo, la codeína, la metadona, etc. Hay muchas sustancias opioidérgicas
Muchas de ellas son drogas de abuso, te acabo de decir algunas, que lo que hacen es activar el sistema de analgesia natural, pero también funcionan para indicar cuando has obtenido algo importante en tu educación biológica. Piensa, por ejemplo, que cuando alguien desea mucho estar con alguien y se aparea con ese alguien y viene toda esta recompensa, la euforia de que finalmente estuvo con ese alguien con quien deseaba, quien le indica a su cerebro esa euforia y ese contento de que lo logró, son los opioides. No es la dopamina que estaba durante la fase del deseo. De hecho, la dopamina le hizo desear y cuando obtuvo lo que quería, la dopamina bajó y los opioides subieron. Como si fuera un contraste neuroquímico que dice, deja de desear y disfruta lo que acabas de obtener. Cuando alguien es rechazado o termina en alguien, esa fuente que mantenía el estado opioidérgico basal se pierde. Por lo tanto, los opioides empiezan a carecer en tu cerebro. Y lo que necesita tu cerebro es opioides, obvio. Es otra vez recuperar el analgésico ideal que eran los opioides. Por eso viene lo peligroso de las drogas, Itzel. Porque muchas drogas adictivas que son con base en opioides, como el fentanilo, la heroína, la morfina, le devuelven de manera inmediata al cerebro de alguien que sufre, le devuelven ese estado neuroquímico que dice, ya no sufras, vengo a calmarte, todo está bien, todo está controlado. Y el sistema del deseo, ¿qué crees que hace? Dice, ya aprendí que para calmarme necesito mi heroína. Y no solamente es el nivel funcional del enamoramiento, es 1000 veces más fuerte. Por lo tanto, empezaríamos a tejer la red de conocimiento de por qué las drogas son tan adictivas. Uno, porque le devuelven al cerebro de manera inmediata y muy poderosa lo que normalmente los vínculos afectivos, lo que otro tipo de relaciones sociales te darían de manera dosificada y en cierto nivel. Y cuando alguien consume esas sustancias, le está entregando al cerebro el condensado de 1000 amores, de 1000 enamoramientos. ¿Quién querría dejar eso, Itzel? Y claro, lo interesante es saber que así como un enamorado se vuelve obsesivo como Romeo con Julieta y hace las locuras que hizo, ahora imagínate lo que haría un cerebro con fentanilo, heroína, que ha hecho nuevas conexiones de predicción basado en eso, ¿no?